Guillermo Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. No Muy te voy a bien. hacer opinar de este tema que estabas viendo el Muy debate. bien, no, ya se opinó casi todo, creo. Guillermo trabajó en el año 2002, 2003, 2004, 2005. ¿Cuánto duró esa negociación? No, Casi- bueno, fueron varias cosas. Pero La fue- negociación con los acreedores, aquella de la Baña sí, Kirchner. digamos, en realidad empezó totalmente. Cada crisis y cada reestructuración es distinta de la otra. Nosotros empezamos con la negociación con el fondo. Acordate, debo decir para la audiencia y para aquellos que no lo saben, que en esos momentos Fabián fue el vocero, el encargado de prensa de ese equipo, canje del equipo de finanzas, y juntos recorrimos cantidad de situaciones de cierta complejidad, ¿no? Expliquemos, a ver, sintetizo, Sí. porque la nota es él, no soy yo, por supuesto. Íbamos a lugares a explicar a los bonistas que no se les iba a pagar. Y había lugares donde teníamos que irnos custodiados Sí. por la policía. En serio, esto pasó. Sí, sí. 2002, sí. 2003. Sí. Por eso, Una gran experiencia para todos. cada Pero y reestructuración es aquello y distinta. esto es diferente. No, Los bonos lo tenían los grandes. Esto por una cosa muy buena, y es que no había minoristas. Acordate cuando íbamos a Italia, cuando estuvimos en Japón, Jubilado. aquella jornada tan dolorosa en Japón. O sea, era muy bravo en muchos aspectos, pero especialmente emocionalmente, ¿no? Pero ahora no, ahora fue una cuestión entre profesionales, básicamente. Hay, por supuesto, minoristas, sobre todo en Argentina, pero fue una cuestión entre profesionales. ¿Cuán importante es para quien te está viendo, Guillermo, para bajárselo a mi vieja que nos está viendo? ¿Cuán importante es esto? Todos decimos que es importante. Esto es Pon un fundamental. ejemplo de ella. Esto es fundamental. Primero aclaremos que es un proceso. Lo de ayer, o digamos, este acuerdo con los tres grandes agrupaciones de fondos, es parte de un proceso y es un indicador de un éxito muy grande del canje. Los mismos grupos estuvieron negociando con Ecuador, llegaron a un acuerdo y eso significó una participación del 97% de los bonos en el canje ecuatoriano. Entonces, si ese indicador es válido para la Argentina tiene algunas peculiaridades, pero indica realmente una participación muy alta. Creo que ha sido un éxito importante que se haya podido pasar esta página, ¿no es cierto? Ahora esperaremos la cuestión administrativa del canje hasta, creo que es el día 24. Vos negociaste con el fondo varias veces, Sí, negociaste acuerdos nuevos, cierre de acuerdos, acuerdos viejos y negociaste con acreedores. Ahora viene con el fondo. ¿Qué es más difícil? el fondo. ¿Por qué? El fondo tiene la capacidad de imponerte condiciones y de hacer una especie de fuerza de ocupación, donde se discute todo con unos niveles de detalle que no son los niveles de detalle con los cuales discutís con los acreedores, con los tenedores de bonos. El fondo es mucho más puntilloso, más específico. Y acordate, vos también lo viviste, cuando venían las delegaciones, enseguida se dividían, un grupo va al Banco Central a ver qué está haciendo el Banco Central, otro va a Hacienda, los abogados en aquel momento, 2002, 2003, estaban atrás de la ley de quiebras y qué significaba, y varias cosas más. Te quiero decir, es un despliegue negociador realmente muy ambicioso, el del fondo. Yo lo que me acuerdo es que nos cambiaban el arco en el día. Totalmente. Todo el tiempo. Nos cambiaban, Todo el tiempo arreglás nos algo, corrían el arco. un acuerdo, te sentás y decís, bueno, hacemos esto así, a las Bueno, 11 pero- de la mañana. Ahora Y a ya las no. 5 de la tarde, No, pero te te cuento corrían el algo. arco. Creo también que a nosotros nos tocó una de las peores épocas del fondo. Una de las épocas más duras, acordate, Ann Kruger. Cristalina Georgieva sabemos poco. Yo he podido Pero nos conversar llevamos bien con con ella. ella, parece. Nos llevamos bien. El presidente No, pero habla ella- bastante, Guzmán habla bastante No, con pero ella. ella además me parece que tiene muy claro las limitaciones socioeconómicas de la Argentina. Yo a fines de enero estuve conversando con ella tenía muy claro las limitaciones y tenía muy claro el problema
gigantesco que tiene el fondo al tener el préstamo más grande de su historia otorgado a la Argentina. 44.000 millones de dólares que, ¿viste? Eso, más allá de Argentina, Guillermo, ¿es el papelón más grande en la historia del fondo? ¿Ese préstamo? No. ¿Ha habido otros papelones? No, es el más grande. Es el más grande. Yo personalmente considero que el fondo ha hecho bloopers mucho más dañinos y más jorobados. Esto me parece que es algo que se va a ir encuadrando. Me parece que hay buena actitud de Georgieva, hay buen diálogo con Guzmán, hay buen diálogo con el presidente. Entonces, esas son componentes que al final del día valen, ¿no? No es que estás, viste que tenés, no entras a un clima de tensión. No entras en una tensión terrible en esas reuniones donde se cortaba el aire con Ann Kruger, que te apretaba, sacaba un papel y decía, bueno, ustedes tienen que aumentar. Contale a la gente cómo es una reunión con, en ese caso era la subdirectora gerente. Pero va a ser muy aburrido para No, la parte que no es aburrida, porque esto es como un mito. Vos te sentás, por ejemplo, a discutir el tema que vos quieras, elegí la anécdota que quieras. No, mirá, que te ponen un papel arriba de la mesa, te dicen esto tiene que ser así. Tuvimos cantidad de situaciones de extrema tensión, porque no había forma de encontrar un ángulo de un común acuerdo, ¿no? No había forma de ponerse de acuerdo. Pero Kruger fue muy, muy dura con nosotros. Acordate, Kruger en ese momento quería pasar a la historia con el sistema de quiebras soberanas de los países. O sea, tratar los problemas de sector externo de los países como si fuera una empresa. El SDRM, que era lo que en la sigla en inglés. Bueno, ella empujó eso. Yo creo que independientemente de los problemas muy serios que hubo, también esto fue un incentivo para que ella precipitara el default de Argentina, o sea, el desastre de la gestión Cavallo que precedió la llegada del presidente Duhalde después de todas esas turbulencias. Bueno, todo eso me parece que fue un gran blooper superior a todo este papelón de la anterior de este préstamo. De este préstamo dado con una frivolidad. Cuando vos escuchaste que el otro día dijo Claver Carone, el actual, el hombre más fuerte de Trump para América Latina y candidato a presidente del BID, que efectivamente habían dado el crédito para ayudar a Macri. ¿Vos qué pensaste? No me sorprendió. Creo que fue así. Creo que Mauricio Claver Carone lo puso en esos términos. Es un halcón con capacidad de razonamiento, pero es un tipo de lo que sería la línea más dura, ¿no es cierto? A mí no me sorprendió. Estar sentado negociando por Argentina, una situación como esta, con la tensión, la presión económica, la presión política, la presión mediática, es como ser técnico de la selección en un mundial. Por ejemplo, tenés 500 llamados diarios, todo el mundo quiere reportajes, te llama desde el presidente hasta... ¿Cómo se hace? Digo, estoy pensando en Guzmán en este momento, 10 y 20 de la noche. Bueno, ¿cómo haces? ¿Te abstraes? ¿No mirás tele? ¿No lees diarios? No, bueno, mirá, lo que nos pasaba a nosotros en gran parte de esa gestión es que llegábamos muy agotados. Yo empezaba a trabajar en mi casa a eso de las 5 de la mañana y volvía del ministerio a las 10 de la noche. Acordate, no había sábado, no había domingo. Yo me acuerdo en el edificio del fondo que llegaba yo al almuerzo y me preguntaban qué pasó en el mundo. Eran las 1:30, 2 de la tarde, porque habían estado encerrados con Kruger y todo el mundo. Claro. ¿Qué pasó en el mundo? Débora. Guillermo, recién esbozaste algo interesante, que es la negociación que viene ahora, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vos mismo la describías como la más dura. Y hablabas de los eventuales condicionamientos que suele poner el Fondo Monetario. Y hoy un poco la lupa o el foco está puesto allí. ¿Qué podría eventualmente exigir el fondo a la Argentina en materia de, reformas fiscales, jubilatorias, para, cerrar un acuerdo? Mira, yo no quiero hacer ese tipo de futurología, pero el fondo se focaliza normalmente en los equilibrios fiscales y monetarios. Y en lo fiscal sabemos que Argentina, que ya venía mal antes de la pandemia, ahora con la pandemia, con los problemas que vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Realmente es una situación muy, muy límite. Creo también que el fondo tiene una actitud, como dije antes, una actitud mucho más cuidadosa
mucho más cuidadosa. No me parece que vaya a ser, no espero que la actual conducción del fondo frente a Guzmán, frente a los negociadores argentinos, vaya a tener una actitud de autito chocador. Te lo pregunto particularmente porque en materia fiscal, como consecuencia también de la pandemia, la Argentina si tiene que mostrar esos números, ¿cómo juega eso en la negociación con el fondo? Mirá, eso siempre te va a jugar en contra, pero ¿sabes qué pasa? Una de las características de este momento es que lo que podríamos llamar desde la ortodoxia, ¿no?, un desborde fiscal, hoy lo tenés en todos lados. Lo tenés en Estados Unidos, lo tenés en Alemania. Lo que sucede es que hay economías que están más preparadas para soportar un desborde fiscal que la economía argentina. Pero, entonces, Guillermo, tienen una gran facilidad ustedes, el gobierno, porque en la oposición hay tendencia a apoyar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ponga el eje en los equilibrios financiero y fiscal. Eso debería facilitar. Ahora, dentro de la coalición gobernante, ¿no crees que pueden tener problemas? Porque la figura del fondo para ciertos sectores es como la de un fantasma, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que desde ya vos tenés todos los matices en toda la política argentina. Olvídate, no es el gobierno, no es la oposición. En toda la política argentina hay una herencia de un fondo fantasmagórico y cruel. O sea, acá hay que, para empezar, hay que recentrar eso. O sea, acá ha habido errores y no son precisamente estos que decía Débora. O sea, la situación hoy es como que tenés que hacer gasto no respaldado y no tenés otra. Lo tenés que hacer. Es un problema muy serio, pero bueno, hay que ir de a poco, gradualmente, aflojando eso. Fíjate que hay una declaración de la semana pasada de Kristalina Georgieva en el sentido de hacer un llamado a los países a ser cuidadosos en la forma que se van bajando los estímulos fiscales. ¿Qué te quiero decir? No está todo perdido. No veo el fondo siendo el ogro no que fue con nosotros. No está en Kruger, no están las posiciones hiperduras. El fondo sigue siendo el fondo. Sí. Pero Guillermo, hay que ir viendo. Guillermo, respecto a lo que ha prestado el FMI en la gestión de Mauricio Macri, quería preguntarte si vos considerás que fue legítima la deuda que ha tomado la Argentina y qué responsabilidad tiene el FMI al haberle dado tanta cantidad de dinero sabiendo cuál era la utilización de ese dinero. Dicho, hay investigaciones, puede haber algún tipo de procesamiento sobre los que actuaron en esos acuerdos. ¿Vos creés que fue legítima? ¿Creés que tiene alguna responsabilidad? Hablar de legitimidad te mete en una dimensión... No pasó por el Congreso. Una dimensión distinta, ¿no es cierto? Te mete en una dimensión distinta. La historia argentina, lamentablemente, muestra distintos grados de irresponsabilidad en el manejo de la deuda. No solo de Macri, sino de muchos otros gobiernos que se han largado alegremente en cuanto tuvieron pista a festejar que tomaban deuda a rajabonete. El de Macri, por ser muy cercano, por el pánico que les agarró, que los llevó en forma intempestiva a ir al fondo, para asombro de muchos miembros de su propio gobierno, ¿no? Duhovne decía que no. Para asombro. No, Duhovne... Antes de ser ministro. No, antes de ser ministro, yo vi a Duhovne por televisión hablando de la conveniencia de endeudarse con el fondo porque eran tasas más bajas, lo cual demuestra una desubicación total. O sea, son tasas más bajas porque además están acompañadas de lo que yo describía antes. Las políticas de semejante despliegue que vienen y te miran todo. O sea, es plata barata con complicaciones. Le dieron una oficina, le manejaron la política económica del país, le pidieron ajuste y lo hicieron. Le manejaron el país prácticamente. El fondo la ocupación. Siempre, pero todo, digo, también le pusieron una oficina. El fondo siempre, yo no voy a defender al fondo, pero para tenerlo claro, el fondo siempre tuvo, o la mayoría del tiempo, durante décadas, siempre tuvo una oficina en Argentina. Mucho tiempo estuvo adentro del Banco Central. En nuestra gestión, nosotros conversamos esto, no nos parecía que fuese la forma de presentación en sociedad más adecuada y se mudaron, salieron del Banco Central. Fue en nuestra gestión con Roberto Labaña, ministro de Economía. Claudio.
Guillermo, ¿te parece que en la reestructuración que vamos a tener que negociar con el fondo va a incluir un nuevo préstamo? ¿O solamente negociaremos la deuda que tenemos? No, mira, van a hacer préstamos para pagar deuda, va a ser un revolving. Pero Te van a dar parte un de esto que estamos préstamo. negociando también era un préstamo para pagar deuda. No, pero en No esto- deuda con ellos, no deuda con Bueno, es una gran diferencia. Acá va a haber un revolving para pagar la deuda con ellos. En el caso Un rol. de la gestión Macri y la gestión Caputo, que hoy está tan contento y tan felicitando gente por todos lados, eso fue para tapar el agujero terrible que habían hecho. ¿Qué opinas de lo que dijo? Porque Caputo elogió, pero Pratgay criticó. Pratgay siempre critica. Pratgay siempre fue muy crítico de nuestra reestructuración, es crítico de Pará, esta. Él recordemos nunca que hizo era una. presidente del Banco Central en la época de ustedes, Sí, pero él de nunca Néstor hizo. Kirchner. Sí, está bien, pero también lo rajaron. No, Entonces, bueno, por eso, porque a veces se confunde la figura, ¿viste? No, pero acá la pregunta específica fue la opinión de él con respecto a Él la ayer fue reestructuración. crítico. Sí, Él siempre fue crítico. Él nunca reestructuró, nunca reestructuró una deuda, pero siempre fue crítico. Pero bueno, no tampoco. Guillermo, última abundar. pregunta, no queremos sacarte más tiempo porque ahí dice presidente de IPF. Hay para hacerte de IPF 700 preguntas, pero bueno, te convocamos por la deuda. Hoy el presidente habló, hablaste vos. ¿Qué pasa para, esto sí, para quien te está mirando, el precio de la nafta? Que ustedes son precio testigo. Mira, el presidente me parece que fue lo suficientemente claro en todo esto. Es algo que se está estudiando, que se está viendo. Es algo que hay que verlo en una situación extremadamente delicada. El precio de los combustibles, el precio de la energía en general, es muy importante en un país. Y es importante también en un país como este tan pauperizado, ¿no es cierto? Es muy delicado el tema. Vos tenés un país que no es el país normal, inercial, sino que estás en un país absolutamente pauperizado. Entonces hay que sopesar mucho todo esto. Entran el problema o el impacto social, el impacto en precios, en un momento que estás tratando de manejar esto de la forma más equilibrada posible, pero también tiene que haber una mirada intertemporal. ¿A qué me refiero? Vos necesitas tener ciertos equilibrios como para evitar que te veas en situaciones como las que nos vimos no hace tantos años atrás, donde se te desbarrancan las importaciones de gas o se te desbarrancan las importaciones de petróleo. Por eso les digo, es un equilibrio delicado. Bien, Guillermo, gracias. Gracias No, por a venir, ustedes.